El atroz redentor Lazarus Morel es uno de los cuentos más visionarios e inquietantes escritos por el genial autor argentino Jorge Luis Borges. Publicado originalmente en 1949, este desconcertante relato explora temas como la redención, el libre albedrío y los peligros de la soberbia humana. Con su prosa metafórica e intelectual, Borges sumerge al lector en un mundo donde las fronteras entre realidad y ficción se desdibujan. La trama gira en torno de un misterioso hombre llamado Lazarus Morel, quien proclama tener el poder de liberar a la humanidad del sufrimiento a través de un método cuestionable. A medida que avanza la narración, Borges despliega su característico juego de espejos y referencias filosóficas, desafiando las nociones convencionales de moral y verdad. El autor explora las complejidades éticas que surgen cuando los seres humanos se arrogan poderes divinos. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, este cuento invita al lector a sumergirse en un laberinto metafísico donde las preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana permanecen abiertas. Este inquietante relato es una muestra del genio visionario y el estilo inconfundible de Borges. Si disfrutas de nuestras narraciones, apoya al canal suscribiéndote y dejándonos tu apreciado like. Ahora te invitamos a escuchar El atroz redentor Lazarus Morel, de Jorge Luis Borges. La causa remota. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos. Los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental don Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental don Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500,000 muertos de la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el Cerrito, la gracia de la señora de Tal, el moreno que asesinó a Martín Fierro, la deplorable rumba El Manicero, el napoleonismo arrestado y encabolosado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete del Papaloy, la habanera madre del tango, el candombe. Además, la culpable y magnífica existencia del atroz redentor, Lazarus Morel. El lugar. El padre de las aguas, el Mississippi, el río más extenso del mundo, fue el digno teatro de esta incomparable canalla. Álvarez de Pineda lo descubrió y su primer explorador fue el capitán Hernando de Soto, antiguo conquistador de Perú, que distrajo los meses de prisión del Inca Atahualpa enseñándole el juego de ajedrez. Murió y le dieron por sepultura sus aguas. El Mississippi es río de pecho ancho. Es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas. Más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México descargadas por él. Tanta basura venerable y antigua ha construido un delta donde los gigantescos cipreses de los pantanos crecen de los despojos de un continente en perpetua disolución y donde laberintos de barro, de pescados muertos y de juncos dilatan las fronteras y la paz de su fétido imperio. Más arriba, a la altura del Arkansas y del Ohio, se alargan tierras bajas también. Las habita una estirpe amarillenta de hombres escuálidos, propensos a la fiebre, que miran con avidez las piedras y el hierro, porque en ellos no hay otra cosa que arena y leña y agua turbia. Los hombres. A principios del siglo XIX, la fecha que nos interesa,
Las vastas plantaciones de algodón que había en las orillas eran trabajadas por negros de sol a sol. Dormían en cabañas de madera, sobre el piso de tierra. Fuera de la relación madre-hijo, los parentescos eran convencionales y turbios. Nombres tenían, pero podían prescindir de apellidos. No sabían leer. Su enternecida voz de falsete canturreaba un inglés de lentas vocales. Trabajaban en filas, encorvados bajo el rebenque del capataz. Huían, y hombres de barba entera saltaban sobre hermosos caballos y los rastreaban fuertes perros de presa. A un sedimento de esperanzas bestiales y miedos africanos habían agregado las palabras de la escritura. Su fe, por consiguiente, era la de Cristo. Cantaban hondos y en montón, Go Down Moses. El Mississippi les servía de magnífica imagen del sórdido Jordán. Los propietarios de esta tierra trabajadora y de esas negradas eran ociosos y ávidos caballeros de melena, que habitaban en largos caserones que miraban al río, siempre con un pórtico pseudo-griego de pino blanco. Un buen esclavo les costaba $1,000 y no duraba mucho. Algunos cometían la ingratitud de enfermarse y morir. Había que sacar de esos inseguros el mayor rendimiento, por eso los tenían en los campos desde el primer sol hasta el último. Por eso requerían de las fincas una cosecha anual de algodón o tabaco o azúcar. La tierra, fatigada y manoseada por esa cultura impaciente, quedaba en pocos años exhausta. El desierto confuso y embarrado se metía en las plantaciones. En las chacras abandonadas, en los suburbios, en los cañaverales apretados y en los lodazales abyectos, vivían los poor whites, la canalla blanca. Eran pescadores, vagos cazadores cuarteros. De los negros solían mendigar pedazos de comida robada y mantenían en su postración un orgullo, el de la sangre sin un tizne, sin mezcla. Lazarus Morel fue uno de ellos. El hombre. Los daguerrotipos de Morel que suelen publicar las revistas americanas no son auténticos. Esa carencia de genuinas efigies de un hombre tan memorable y famoso no debe ser casual. Es verosímil suponer que Morel se negó a la placa bruñida, esencialmente para no dejar inútiles rastros. De paso, para alimentar su misterio. Sabemos, sin embargo, que no fue agraciado de joven y que los ojos demasiado cercanos y los labios lineales no predisponían a su favor. Los años, luego, le confirieron esa peculiar majestad que tienen los canallas encanecidos, los criminales venturosos e impunes. Era un caballero antiguo del sur, pese a la niñez miserable y a la vida afrentosa. No desconocía las escrituras y predicaba con singular convicción. Yo vi a Lazarus Morel en el púlpito, anota el dueño de una casa de juego en Baton Rouge, Luisiana, y escuché sus palabras edificantes y vi las lágrimas sacudir a sus ojos. Yo sabía que era un adúltero, un ladrón de negros y un asesino en la faz del Señor, pero también mis ojos lloraron. Otro buen testimonio de esas efusiones sagradas es el que suministra el propio Morel. Abrí al azar la Biblia, di con un conveniente versículo de San Pablo y prediqué 1 hora y 20 minutos. Tampoco malgastaron ese tiempo Crenshaw y los compañeros, porque se arrearon a todos los caballos del auditorio. Los vendimos en el estado de Arkansas, salvo un colorado muy brioso que reservé para mi uso particular. A Crenshaw le agradaba también, pero yo le hice ver que no le servía. El método. Los caballos robados en un estado y vendidos en otro fueron apenas una digresión en la carrera delincuente de Morel, pero prefiguraron el método que ahora le aseguraba su buen lugar en la historia universal de la infamia. Este método es único no solamente por las circunstancias sui generis que lo determinaron, sino por la abyección que requiere, por su fatal manejo de la esperanza y por el desarrollo gradual, semejante a la atroz evolución de una pesadilla. Al Capone y Box Moran operan con ilustres capitales y con ametralladoras serviles a una gran ciudad. Pero su negocio es vulgar. Se disputan un monopolio, eso es todo. En cuanto a cifras de hombres, Morel llegó a comandar unos 1,000, todos juramentados.
200 integraban el Consejo Alto y este promulgaba las órdenes que los restantes 800 cumplían. El riesgo recaía en los subalternos. En caso de rebelión, eran entregados a la justicia o arrojados al río correntoso de aguas pesadas, con una segura piedra en los pies. Eran con frecuencia mulatos. Su fascinerosa misión era la siguiente. Recorrían, con algún momentáneo lujo de anillos para inspirar respeto, las vastas plantaciones del sur. Elegían un negro desdichado y le proponían la libertad. Le decían que huyera de su patrón para ser vendido por ellos una segunda vez, en alguna finca de instante. Le darían entonces un porcentaje del precio de su venta y lo ayudarían a otra evasión. Lo conducirían después a un estado libre. Dinero y libertad, dólares resonantes de plata con libertad. ¿Qué mejor tentación iban a ofrecerle? El esclavo se atrevía a su primera fuga. El natural camino era el río. Una canoa, la cala de vapor, un lanchón, una gran balsa como un cielo en casilla en la punta o con elevadas capas de lona. El lugar no importaba, sino el saberse en movimiento y seguro sobre el infatigable río. Lo vendían en otra plantación. Huía otra vez a los cañaverales o a las barrancas. Entonces los terribles bienhechores, de quienes empezaba ya a desconfiar, aducían gastos oscuros y declaraban que tenían que venderlo una última vez. A su regreso le darían el porcentaje de las dos ventas y la libertad. El hombre se dejaba vender, trabajaba un tiempo y desafiaba en la última fuga el riesgo de los perros de presa y de los azotes. Regresaba con sangre, con sudor, con desesperación y con sueño. La libertad final. Falta considerar el aspecto jurídico de estos hechos. El negro no era puesto a la venta por los sicarios de Morel hasta que el dueño primitivo no hubiera denunciado su fuga y ofrecido una recompensa a quien lo encontrara. Cualquiera entonces lo podía retener, de suerte que su venta ulterior era un abuso de confianza, no un robo. Recurrir a la justicia civil era un gasto inútil, porque los daños no eran nunca pagados. Todo eso era lo más tranquilizador, pero no para siempre. El negro podía hablar. El negro, de puro agradecido o de infeliz, era capaz de hablar. Unos jarros de whisky de centeno en el prostíbulo del Cairo, Illinois, donde el hijo de perra nacido esclavo iría a malgastar esos pesos fuertes que ellos no tenían por qué darle, y se le derramaba el secreto. En esos años un partido abolicionista agitaba el norte, una turba de locos peligrosos que negaban la propiedad y predicaban la libertad de los negros, y los incitaban a huir. Morel no iba a dejarse confundir con estos anarquistas. No era un yanqui, era un hombre blanco del sur, hijo y nieto de blancos, y esperaba retirarse de los negocios y ser un caballero y tener sus leguas de algodonal y sus inclinadas filas de esclavos. Con su experiencia, no estaba para riesgos inútiles. El prófugo esperaba la libertad. Entonces, los mulatos nebulosos de Lazarus Morel se transmitían una orden que podía no pasar de una seña y lo libraban de la vista, del oído, del tacto, del día, de la infamia, del tiempo, de los bienhechores, de la misericordia, del aire, de los perros, del universo, de la esperanza, del sudor y de él mismo. Un balazo, una puñalada baja o un golpe, y las tortugas y los barbos del Mississippi recibían la última información. La catástrofe. Servido por hombres de confianza, el negocio tenía que prosperar. A principios de 1834, unos 70 negros habían sido emancipados ya por Morel, y otros se disponían a seguir a esos precursores dichosos. La zona de operaciones era mayor y era necesario admitir nuevos afiliados. Entre los que prestaron el juramento había un muchacho, Virgil Stewart, de Arkansas, que se destacó muy pronto por su crueldad. Este muchacho era sobrino de un caballero que había perdido muchos esclavos. En agosto de 1834 rompió su juramento y delató a Morel y a los otros. La casa de Morel en Nueva Orleans fue cercada por la justicia. Morel, por una imprevisión o un soborno,
pudo escapar. 3 días pasaron. Morel estuvo escondido ese tiempo en una casa antigua de patios con enredaderas y estatuas de la calle Toulouse. Parece que se alimentaba muy poco y que solía recorrer descalzo las grandes habitaciones oscuras, fumando pensativos cigarros. Por un esclavo de la casa, remitió 2 cartas a la ciudad de Natchez y otra a Red River. El cuarto día entraron en la casa 3 hombres y se quedaron discutiendo con él hasta el amanecer. El quinto, Morel se levantó cuando oscurecía y pidió una navaja y se rasuró cuidadosamente la barba. Se vistió y salió. Atravesó con lenta serenidad los suburbios del norte. Ya en pleno campo, orillando las tierras bajas del Mississippi, caminó más ligero. Su plan era de un coraje borracho. Era el de aprovechar los últimos hombres que todavía le daban reverencia, los serviciales negros del sur. Estos habían visto huir a sus compañeros y no los habían visto volver. Creían, por consiguiente, en su libertad. El plan de Morel era una sublevación total de los negros, la toma y el saqueo de Nueva Orleans y la ocupación de su territorio. Morel, despeñado y casi deshecho por la traición, meditaba una respuesta continental, una respuesta donde lo criminal se exaltaba hasta la redención y la historia. Se dirigió con ese fin a Natchez, donde era más profunda su fuerza. Copió su narración de ese viaje. Caminé 4 días antes de conseguir un caballo. El quinto hice alto en un riachuelo para abastecerme de agua y cestear. Yo estaba sentado en un leño, mirando el camino andado a esas horas, cuando vi acercarse un jinete en un caballo oscuro de buena estampa. En cuanto lo avisté, determiné quitarle el caballo. Me paré y le apunté con una hermosa pistola de rotación y le di la orden de apear. La ejecutó y yo tomé en la zurda las riendas y le mostré el riachuelo y le ordené que fuera caminando delante. Caminó unas 200 varas y se detuvo. Le ordené que se desvistiera. Me dijo, ya que está resuelto a matarme, déjeme rezar antes de morir. Le respondí que no tenía tiempo de oír sus oraciones. Cayó de rodillas y le descerrajé un balazo en la nuca. Le abrí de un tajo el vientre, le arranqué las vísceras y lo hundí en el riachuelo. Luego recorrí los bolsillos y encontré $400 con 37 centavos y una cantidad de papeles que no me demoré en revisar. Sus botas eran nuevas, flamantes y me quedaban bien. Las mías, que estaban muy gastadas, las hundí en el riachuelo. Así obtuve el caballo que precisaba para entrar en Natchez. La interrupción. Morel capitaneando puebladas negras que soñaban ahorcarlo. Morel ahorcado por los ejércitos negros que soñaba capitanear. Me duele confesar que la historia del Mississippi no aprovechó esas oportunidades suntuosas. Contrariamente a toda justicia poética o simetría poética, tampoco el río de sus crímenes fue su tumba. El 2 de enero de 1835, Lazarus Morel falleció de una congestión pulmonar en el hospital de Natchez, donde se había hecho internar bajo el nombre de Silas Buckley. Un compañero de la sala común lo reconoció. El 2 y el 4 quisieron sublevarse los esclavos de ciertas plantaciones, pero los reprimieron sin mayor efusión de sangre.